Conócete a ti mismo. Es un consejo o un dicho que viene de la filosofía de la antigüedad griega. Cuando lo oímos, pensamos en la necesidad de hacer introspección, en aplicar sobre nosotros mismos una mirada psicológica. En eso pensaban los griegos cuando lo decían. Pues nos lo va a contar enseguida Maite Larrauri. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Hola Marta. ¿Qué significaba este consejo que tenemos aquí en la actualidad? Pues, en la antigüedad. No significaba lo que significa en la actualidad. Nos lo temíamos, sí. Sí, porque pasan estas cosas, ¿no? Que las frases pasan por el tiempo y al final las oyes con una determinada música, ¿no? Yo creo que hoy en día cuando tú oyes "conócete a ti mismo", "esta persona no se conoce a sí misma", etcétera, es efectivamente una especie de... O sea, lo que le estás diciendo es que necesita tener una mirada psicológica sobre sí misma. La interpretamos en un sentido psicológico. Y no es eso, porque la psicología, si nos fijamos bien, es algo que tiene que ver con nuestro pasado. Es decir, la psicología de una persona es algo que tiene que ver con su familia, sus estudios, los amigos que tuvo, la biografía que ha tenido, etcétera, y eso es lo que constituye, digamos, lo que va a intentar explicar el carácter de una persona. Por tanto, la psicología mira el pasado de una persona. El psicoanálisis, por ejemplo, claramente aún más si cabe, ¿no? Del triángulo familiar, padre, madre, hijos, de donde se derivan parte de nuestros traumas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la frase de los griegos, porque esta es una frase de la antigüedad clásica, estaba apuntando al futuro. Es decir, que no era conócete, es decir, rebusca, ¿no?, en tu pasado y rebusca en tu mente dónde están las claves de por qué eres como eres, sino examínate y examina las cosas que haces para hacerlo mejor. De cara al futuro. Por lo tanto, es una mirada al futuro. ¿Y ellos lo aplicaban eso? Ellos lo aplicaban, vamos a ver, esa frase estaba en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, perdón. Y entonces, conócete a ti mismo, que después los filósofos la importaban en su propia filosofía y le daban un significado. El primero, por ejemplo, fue Sócrates, es decir, Sócrates conocía esta frase y por supuesto, Sócrates intentó aplicarla. Y se puede descubrir que es como lo estoy indicando, porque, por ejemplo, en la Apología de Sócrates, que es el escrito que hizo Platón recordando cómo había sido la defensa de Sócrates ante las acusaciones de las que fue objeto, Sócrates dice, es que yo no puedo arrepentirme ni rectificar sobre lo que ustedes me están condenando, porque lo que yo estoy haciendo es lo que yo seguiré haciendo. Yo lo que hago es molestar a mis conciudadanos recordándoles que más importante que las riquezas, que más importante que la fama, es que ellos se ocupen de sí mismos, se pongan a sí mismos como el centro de preocupación y el centro de examen. Y esto que yo hago es lo que yo querría que hicieran conmigo y que hicieran con mis hijos, por tanto yo no voy a cambiar de forma de ser. ¿De qué se diferencia una persona que se conoce a sí misma de otra que no? Pues que la persona que se conoce a sí mismo en términos griegos es una persona que, como va a estar haciendo una especie de examen de conciencia sobre lo que tiene que hacer para mejorar, etcétera, es una persona más equilibrada, o que intenta sobre todo poner el gobierno de lo mejor que tenemos en nosotros mismos sobre nosotros mismos. Esta es la fórmula que emplean los griegos. Es decir, mi razonamiento, ¿no?, que es la parte mejor de mí misma, la pongo a dirigir, a gobernar el resto de mis impulsos. Y si yo esto lo hago, estoy dirigiendo mi vida de una manera más equilibrada, más armónica. Y si soy una persona más equilibrada y más armónica, me conozco a mí misma en este sentido, en el sentido de que no soy una persona que hago las cosas porque sí. Soy una persona que analizo las cosas que hago. Y además, que seré así mejor ciudadano. Es lo que piensan también los griegos. Con esa concepción que tenían de la polis, ¿no?, los griegos. Sí. ¿Y eso vale para todo el mundo? ¿Es un consejo válido para todo el mundo? Yo creo que vale para todo el mundo, a condición de que pensemos que la filosofía vale para todo el mundo, pero eso es lo que yo defiendo. O sea, yo pienso que la filosofía es para los profanos, la filosofía es para todo el mundo, y por lo tanto todo el mundo puede mejorar. Y no importa el pasado que hayas tenido,
no importa que hayas tenido un triángulo familiar más o menos bueno, malo, regular, etcétera, no te empeñes en la psicología de lo que ya has sido, empeñate en ser una persona más equilibrada, en preguntarte por tus acciones, en poner el razonamiento en el puesto de mando, y de esa manera, decían los griegos, no solamente te gobernarás en la vida privada, sino que también sabrás ser gobernante en la vida pública. Reveladora, como siempre. Maite Larrauri, te agradecemos muchísimo lo que nos cuentas aquí en Filosofía para Profanos. Muchísimas gracias a vosotros.